Bon dia, nois, bon dia, noies, bon dia, famílies. Com esteu? Què tal? Quina il·lusió per veros. ¿Estáis todos preparados? ¿Estáis preparadas? ¿Sí? ¿No? Contadme, ¿cómo estáis? Hoy tengo una invitada, no sé si se ve. ¿Veis? Es mi gata, se llama Flecha. Tiene que estar con nosotros, ¿vale? Seguro que os gustan los gatos, ¿veis? Me estamos mordiendo porque la estoy molestando. Pero también me da besitos, así que tranquilo, estará aquí con nosotros todo el rato, ¿vale? ¿Qué tal? Buen día, Paolo. Es una gata, es mi gata, se llama Flecha. Prácticamente es como mi hija, más o menos. ¿Qué tal? A ver, ¿quién tenemos por aquí? Es bonita, ¿eh? Es muy grande, tiene mucho pelo. ¿Tenéis los materiales preparados? Buen día, Edu. ¿Qué tal? Si queréis, mientras os voy diciendo todo lo que necesitamos porque hoy tenemos unas cuantas cositas, ¿vale? Mientras va entrando la gente, mientras no. A ver, si alguien lo sabe. Es bonito el nombre, ¿a que sí? Buen día, Uri. ¿Qué tal? A ver, ¿qué necesitamos para hoy? ¿Quién me lo va diciendo? Tengo un montón de cosas por aquí puestas. Y por aquí colgadas también, ya veréis después. A ver si os gusta lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué necesitábamos? A ver, lo más importante. Necesitamos pinceles. En principio sí, ¿vale? Yo voy a pintar, voy a dar dos opciones. Una de pintar y otra con otra cosa, ya veréis. Lo más importante, ¿qué necesitamos? Buen día, Ricard. ¿Qué tal? Buen día, Marta. ¿Cómo vamos? Una hoja. No. ¿Qué es esto que todos tenemos por casa? Exacte, molt bé. Avui farem cartruccions. Avui farem cosetes amb cartró, d'acord? Reutilitzarem això. Cartons, molt bé. Què més? Per aquí tinc cartró. ¿Qué más necesitem? Por ahí han dicho pinceles. Sí. Yo tengo un pincel, ¿vale? Vale. Si tenéis hojas también podremos utilizarla, ya veréis, pero ahora mismo no hace falta, ¿vale? Pincel. ¿Qué más? Si vamos a utilizar pincel, muy bien. Agua. Perfecto. Agua. Acordaros. Agüita para limpiar los pinceles. Para mojar y limpiar, exacto. ¿Y os acordáis de esto? ¿Del trozo de tela? ¿Para qué era? Para limpiar, ¿vale? Para limpiar el pincel. Tengo mi vaso de agua y mi trozo de tela. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde las tengo? Aquí. Acordaros que para cortar cartón, de las que corten, ¿vale? Sin que nos cortemos un dedo. Estarán chulísimas hoy. Hoy va a ser muy diferente. Es algo que quería haber hecho en el cole hace tiempo, pero no nos dio lugar. Así que hoy lo vamos a hacer en directo, ¿vale? Tijeras, ¿de acuerdo? Pincel, tijeras, cartón. ¿Qué más? Si necesitamos pincel, ¿qué haremos con el pincel? Con mucho cuidado, exacto. Con mucho cuidado, Isaac. ¿Qué vamos a utilizar, no es? ¿Qué es esto? Y que sabéis que no son mías. ¿Qué vamos a utilizar? Pinturas, perfecto, pinturas. Hoy tengo solamente dos, ¿vale? El rojo o magenta, ¿vale? Y el amarillo. ¿Y qué más tenemos? Ah, yo creo que es casi lo más importante.
¿Qué es esto? ¿Y para qué sirve? Cola, en principio no. Yo tengo, pero no vamos a utilizarla, ¿vale? ¿Qué es esto? No, y no ya. Va a ser la base de nuestra manualidad, ahora veréis. Palillos, exanta, un pincho de que es de pinchitos, ¿vale? D'acord? Un palillo. Jo tinc, avui tinc, un, dos... Tinc tres, d'acord? Amb tres. Y si no tenemos palillos... ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Nos serviría también un alambre rígido, ¿vale? Pero yo veo más seguro un palillo. Si no, no pasa nada, como quedará grabado, luego en otro momento lo hacéis, ¿vale? Cuando tengáis, no hay problema. Si no, mira, si se me ocurre, un lápiz. Los lápices estos que ya no nos sirven, o un rotulador a lo mejor, que ya está gastado o que no lo utilizamos hace mucho tiempo, nos serviría, ¿vale? Algo rígido, así largo. Aparte, que se me olvidó deciroslo, necesitamos cuerda, ¿vale? La cuerda que tengáis, o cuerda o un hilo, pero para mí es más fácil, y para vosotros también será más fácil hacerlo con cuerda. Sé que son muchas cosas de repente, pero ya veréis. Vamos a ir poco a poco, espero que me dé tiempo. Y qué más, y ya está. Lo que no teníais puesto era la cuerda, ¿vale? Para quien haya entrado ahora. Así que, bueno, os doy tiempo que vayáis a buscarla, ¿vale? Mientras voy explicando alguna cosita, ¿os parece? Hoy vamos a dar un poquito de historia del arte, ¿vale? A mí me encanta la historia del arte. Y como en el primer quiz aún no se da historia del arte por separado, solo se da en el segundo, pues os voy a dar una pequeña introducción, ¿vale? A un hombre. Aquí lo tengo, ¿veis? Se llama Calder. ¿Quién es este hombre? ¿A qué se dedicará? ¿Qué creéis? Un artista seguro, ¿no? Calder. Pues este hombre hace una cosa que se llama móviles. Y no son los móviles de llamar, ¿vale? ¿Alguien sabe qué es un móvil? Que no sea para llamar por teléfono. A ver. En casa podéis buscarlo después, ¿vale? Podéis hacer un PowerPoint, podéis hacer una presentación, poner fotos de lo que haremos ahora, ¿vale? Y así, Calder se llama. Es un artista que hacía móviles, pero no móviles de llamar por teléfono. ¿Alguien sabe qué es un móvil? Es de una pista. En las cunas de los niños pequeños, de los bebés, se les pone encima. Calder, ¿vale? Calder. Estoy genial, además es viernes, tengo unas ganas, ha salido el sol. ¿Qué es un móvil? A ver, ¿quién lo sabe? Os he dado una pista, ¿eh? ¿Nadie? Si no empiezo la manualidad. Comienzo. Un móvil es un móvil. Vale. ¿Pero qué es un móvil? Un móvil, como la palabra dice, es algo que se mueve. WhatsApp. No es un teléfono. No es el móvil de llamar por teléfono. Es algo que se mueve, ¿vale? Lo que esta artista hacía eran esculturas, pero esculturas que se movían, ¿vale? Se llama arte cinético. Y hoy nosotros vamos a hacer arte cinético, ¿vale? Una escultura que se mueve. ¿Comenzamos? ¿Vale? Cogemos nuestro cartón. El que tengáis por ahí, me da igual, más grande, más pequeño. Y yo, por ejemplo, voy a hacer una redonda. Con un bote, con un vaso, con lo que tengáis por ahí, haremos una redonda. ¿De acuerdo? Exacto, muy bien.
lo que dice Rodrigo, un móvil es lo que tienen los bebés para dormir. Exacto, que se lo ponen encima de la cabeza, que se mueve. Pues eso. Voy a hacer la redonda, ¿vale? Podéis hacer redondas, podéis hacer cuadrados, podéis hacer rectángulos, podéis hacer animales. Yo hoy voy a hacer una redonda. No se ve muy bien con la luz, pero es una redonda, ¿vale? De estas vamos a hacer, yo voy a hacer 5, ¿vale? Podéis hacer 3, podéis hacer 10, ya veréis que no importa, ¿vale? Las voy a recortar. Y mientras me vais contando, ¿cómo estáis? Por casa. ¿Qué estáis haciendo? ¿Alguien está haciendo algo de plástica? ¿Alguien ha hecho algún directo del Instagram de los que están colgados? Contadme alguna cosita, mientras tanto. Buen día, Lore. ¿Qué tal? Buen día, Marc. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal esas tijeras? No os cortéis, ¿eh? Yo tengo una redonda, ¿vale? Yo que soy un poco tramposo, voy a hacer otra, pero el resto las tengo recortadas, ¿vale? Para que me dé tiempo a hacerlo todo. Pues igual, si queréis hacerlo más grande, pues podéis coger un vaso más grande, ¿vale? Y con esta parte la hacéis. O si no, si la queréis hacer igual, volvéis a poner la redonda encima del cartón, ¿vale? Y con el lápiz la volvéis a repasar y la recortáis, ¿de acuerdo? ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Que no lo he preguntado aún. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? ¿O no? Yo creo que sí, la conexión ya no me falla. Buen día, Biel. ¿Qué tal? Yo sigo aquí recortando mis... Pues eso yo creo que ya es cuestión de la clase, ¿no? Es cuestión nuestra. Pero súper bien. Además, nuestras casas son muy chulas. Yo me lo paso muy bien dando clase. ¿Veis? Buen día, Marina, ¿cómo estás? Yo tengo 2 redondas ya. ¿Cómo lo lleváis vosotros? Como he dicho, yo he hecho trampa y ya tengo alguna más recortada, ¿vale? ¿Veis? Aquí he hecho más trampa todavía y el cartón lo he forrado con papel, ¿vale? Para adelantar trabajo. ¿Ves? Un trozo de cartulina que tenía por ahí. He hecho 2 redondas y he forrado el círculo, ¿vale? ¿Cómo vais? 5, ¿vale? Vamos a utilizar 5 redondas. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? ¿Sigo o no tenéis las redondas aún? Mientras vais recortando, yo puedo ir pintando, ¿vale? Mientras vais haciendo las redondas. Como yo ya tengo 2 con cartulina, no las voy a pintar. Voy a pintar el resto, ¿vale? Voy a pintar, pues una la pintaré de este rojo, de este rosa que se llama magenta. Y las otras 2 las pintaré amarillas, ¿vale? Como no tenemos paletas para pintar, yo voy a utilizar tapas de los botes, ¿vale? O si no, podéis poner la pintura directamente aquí, en el cartón. ¿Cómo vais? Contadme.
Es muy raro esto de no tener nadie al lado con quien hablar. ¿Os va saliendo la manualidad? Bueno, la escultura, porque esto es una escultura. Buen día, Raquel. ¿Cómo estás? ¿Tenéis la redonda ya? No pasa nada que no os dé tiempo. Después el vídeo, acordaros que quedará grabado y lo podéis hacer en otro momento, ¿vale? Estoy aquí pintando mi redonda. Buen día. Espero que lo que vamos a hacer os guste. Se puede hacer muchísimas versiones de esto, ¿vale? A ver si no se me cae. Vale, no importa. Si no lo hacéis, no pasa nada. Si también pasé un buen rato, ¿no? ¿Que te has cortado el pelo? Yo también. Yo también tenía un pelo larguísimo. Ya sabéis que si salís a la calle, salir bien protegido y protegida, ¿vale? Con vuestra mascarilla, vuestros guantes. Buen día, Uriol. ¿Qué tal? Yo sigo pintando aquí mis redondas. ¿Cómo lleváis la pintura? Vuelvo a repetir para que se haya incorporado hace poco. Podéis hacer redondas, podéis hacer animales, podéis hacer triángulos, rectángulos, ¿vale? Lo que queráis, la forma que queráis. No va a importar. Yo me estoy manchando un poquito. Los nervios del directo, pero luego me lavaré las manos. Sembra una piruleta, sí, es como una piruleta. Es chula, ¿eh? Este color, es muy chulo. Muy bien. Los botes siempre cerrados, que si no se secan, ¿vale? Cambio al amarillo, ¿de acuerdo? Da igual que sea este color, que sea otro, verde, negro, blanco, rosa, naranja, azul, me da igual, ¿vale? El color que a vosotros os guste. Lavamos el pincel, ¿vale? Que no se manche. Buen día, John. ¿Qué tal? Lavamos bien el pincel, que si no se mezclarán los colores. Y lo limpiamos, ¿vale? ¿Qué tal, Mariajo? Buen día. ¿Cómo lo lleváis? ¿Nos va saliendo? Si comes más chiquitito, pues es mucho más fácil de pintar. Vale, el amarillo. Luego el problema va a ser dónde vamos a poner esto. Pero seguro que encontráis algún sitio. En una lámpara, colgada del techo, por ejemplo, queda muy bien, ¿vale? Yo como no tengo en el techo, pues ya lo veréis. Tengo aquí un tinglado muy grande montado. Ya tengo la redonda amarilla, ¿vale? Y voy a por la otra. Si no os da tiempo, no os preocupéis, ¿vale? Que como queda grabado, lo podéis hacer a vuestro ritmo. Yo creo que me dará tiempo, pero es un poquito más difícil que otros días, ¿vale? Buen día, Bruna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Veis? Pues ya tengo mis redondas hechas. Mientras se secan, vamos a pasar al siguiente paso, ¿vale? Nos limpiamos bien las manos.
Y vamos a coger nuestros palillos, ¿vale? ¿Qué he hecho yo? Con un poquito de celo he pegado 2 palillos, ¿vale? También podéis pintarlos. Ahora no hace falta, porque si no va a tardar en secarse y nos mancharíamos las manos, ¿vale? Yo he pegado 2 palillos por los extremos, ¿vale? Con celo. Luego, si lo encuentro, que lo he perdido, uno lo he cortado por la mitad, ¿vale? ¿Veis? Era grande y lo he cortado por la mitad. Y voy a buscar otro, porque se lo habrá llevado mi gata. Ah, no, mira, está aquí. Está aquí. Y otro lo he dejado entero, ¿vale? Son 3. Uno largo, uno mediano y uno más pequeñito, ¿vale? ¿Los tenéis ya? ¿Cómo lo lleváis? Decidme porque no os veo, entonces no sé qué estáis haciendo. Repaso, ¿vale? Tengo 3 palillos. Uno largo. Buen día, Jana. ¿Qué tal? Uno medianito y uno más pequeño, ¿vale? 3. Realmente lo que mida no me da igual, ¿vale? En este caso lo vamos a hacer con 3. La podéis hacer con 5, lo podéis hacer con 7, con 2. Los que tengáis por casa. Ahora veréis, ¿vale? Y luego voy a cortar 3 trocitos de cuerda, ¿vale? Más largos, más cortos, no me importa. Más o menos en mi caso pues es como el palillo, ¿vale? He cortado uno más largo para colgarlo del techo, lo que vamos a hacer. Y luego he cortado pues otro que me ha salido más chiquitito, ¿vale? Uno largo, uno más mediano y uno más pequeñito, ¿vale? ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien? ¿Os dejo un tiempo o sigo? A ver, decidme. No sé si lo estáis haciendo ahora en directo, lo veréis después. Mientras voy limpiando los pinceles, ¿vale? Mientras me vais diciendo cómo vais. Buen día, Sergio. ¿Cómo estáis? Qué ganas de veros a todos y a todas, chicos y chicas y grandes y pequeños. ¿Sigo? Sí, no. Sigo, ¿vale? Me quito las cosas del medio. Vale. Al palillo grande, ¿vale? En este caso yo he pegado 2, lo vuelvo a repetir. Le vamos a atar la cuerda grande, ¿vale? ¿Veis? La cuerda grande. Y ahora viene lo más chulo. Tengo mi redonda y se la voy a poner, como es cartón del grueso, se la voy a poner en uno de los extremos del palillo, ¿vale? Cuidado porque quizá esté mojado todavía. Si necesitáis esperar, esperad, ¿vale? ¿Veis cómo va? Esa es la primera pieza. Nos quedan 2, ¿de acuerdo? La dejo encima de la mesa. Voy a la segunda pieza, ¿vale? Yo voy a coger una de las redondas que le he puesto cartulina y la voy a poner
¿Veis? En una de las partes del palillo. ¿Vale? Y ahora voy a coger una de las amarillas y la voy a poner en el otro. Si no tenéis cartón, si solo tenéis cartulina, también vale si pegáis dos partes de cartulina y en medio ponéis el palillo, ¿vale? No hay ningún problema, valdría igual. Pero ¿cómo? ¿Cómo el qué? ¿Cómo? Mira, es cartón grueso, entonces el palillo queda dentro, sin tener que pegarlo ni nada, ¿vale? ¿Ves? Aquí igual, queda dentro del cartón, ¿vale? ¿Vale? Esta es mi segunda pieza. Con dos nos valdría, ¿vale? Yo voy a hacer una tercera, igual que antes. Tengo otra redonda que ya tenía preparada. Soy un poco tramposo, pero si no es que no me da tiempo. Y tengo la otra amarilla que pondré en el otro lado, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un móvil. Ahora veréis. ¿Vale? No os preocupéis que como queda grabado, lo podéis hacer después. Se me olvidaba. Aquí le vamos a atar también una cuerda. Buen día, Irene, ¿qué tal? ¿Vale? Da igual dónde, le vamos a atar una cuerda porque lo complicado vendrá después, cuando lo montemos. ¿Vale? Recapitulamos. Tenemos mi primera pieza con una cuerda en medio, mi segunda pieza con una cuerda en medio, ¿vale? Y mi tercera pieza, ¿vale? A ver el tiempo. Venga, vamos bien. Yo creo que nos da tiempo. ¿Hasta aquí todo lo habéis entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿No? Yo voy a asegurar esto, que no se caiga. ¿Vale? Este también. ¿Alguna preguntita? ¿Lo estáis haciendo? ¿O está surgiendo algún problema? ¿O habéis atascado en algún sitio? Os espero, ¿vale? ¿Veis? Como no he puesto plástico en la mesa, se me ha manchado. Importante proteger la mesa o el sitio donde estéis pintando, ¿de acuerdo? ¿Sigo? Más chulo va a ser ahora cuando lo montemos. ¿Lo montamos? ¿Vale? Va a parecer que no tiene ningún sentido, pero lo tiene, os lo aseguro. Los móviles se basan en contrapesos, ¿vale? Por lo tanto, como esta parte pesa mucho, voy a atar la pieza en esta parte, ¿de acuerdo? Vale. No lo tenéis muy fuerte por si hay que moverlo, ¿de acuerdo? En mi caso, queda así, ¿vale? Y ahora, como tengo otra pieza más, yo en mi caso a ver que se me cae, lo voy a poner de aquí, ¿vale? Lo voy a atar aquí. Parece un poco difícil, pero veréis que es fácil después. Con dos piezas por ahora nos basta. Yo os voy a enseñar varias opciones después para que trabajéis y le deis a la imaginación, ¿vale? Que es muy importante. ¿Vale? Recapitulando, tengo una pieza grande de la que cuelga una pieza más pequeña y de esta pieza cuelga otra pieza más pequeña aún, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora, yo, que me he montado aquí un tinglado, ya veréis, tengo un gancho del techo,
¿vale? Tengo una lámpara, tengo lo que sea. Cuelgo el móvil, ¿de acuerdo? Os lo voy a enseñar. ¿Veis? Esto hay que equilibrarlo ahora. ¿Cómo? Moviendo nuestras formas. En este caso, como esta parte pesa más, vamos corriendo la cuerda, corriendo la cuerda, corriendo la cuerda, hasta que se quede en equilibrio, ¿vale? En mi caso se queda aquí en equilibrio, ¿de acuerdo? ¿Lo vais entendiendo? Yo creo que sí, ¿no? Aquí me pasa lo mismo. Cojo esta cuerda, ¿veis? Esta parte pesa más que esta. Muevo la cuerda hasta que esta parte quede en equilibrio, ¿vale? En mi caso, queda en equilibrio aquí, ¿vale? Y aquí pasa igual. Tendremos que mover la cuerda hasta que quede en equilibrio. A ver si no me salgo. Aquí. ¿No? ¿Qué es lo más chulo de esto? Que cuando le dé el viento, o le sopléis, ¿veis? Está en continuo movimiento. No dejaría de ser una escultura, pero una escultura que se está moviendo continuamente, ¿vale? Esto sería una opción. Os voy a enseñar varias opciones, ¿vale? Este sería el que hemos hecho. Os voy a enseñar uno que lo hice el otro día con cosas que tenía por casa. Mirad. Son caracolas. ¿Os acordáis la corona esa que llevaba en carnaval? De caracolas, pues me sobraron unas cuantas y la hice con caracolas, ¿vale? Caracolas y hilos. No utilicé cuerda en este caso. Y ahora, dejadme un segundito, que os voy a enseñar el que estuve haciendo ayer por la tarde, que es gigante. Yo creo que a mí el que más me gusta. Mirad qué cosa más chula. ¿Veis? Lo que he hecho es pintar los palillos. Y igual que el otro móvil, si le da el viento, está todo el rato moviéndose. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Es bonito que sí? Mirad qué chulo queda. Imaginároslo en vuestra habitación, con palillos, con cartón y con un poco de pintura lo que podemos hacer. ¿Es bonito que sí? Es muy chulo. ¿Tenéis alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿Lo haréis en casa? Y si lo hacéis en casa quiero fotos, ¿eh? Acordaros, si queréis buscar algo de información por internet, quien hacía estas cosas se llamaba Calder, ¿vale? Era un artista. Y por hoy nada más, chicos y chicas. Espero que os haya gustado mucho y que pongáis en práctica todo esto, que para pasar la tarde o para pasar el fin de semana viene muy bien, ¿vale? Se le podéis hacer a vuestros padres, a vuestras hermanas, para vosotros, para el abuelo, para el tío, ¿vale? Y se lo podéis regalar después del confinamiento. ¿Qué os parece? Bueno, pues espero que os haya gustado. Si cualquier cosa que queráis que haga la próxima vez me lo vais diciendo, ¿vale? De experimentación, de manualidades, de cartón, con cosas recicladas. Siempre hago cositas con cosas que tengamos por casa, ¿vale? En este caso ha sido cartón. Yo creo que el próximo será un experimento o algo así, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos pronto y que me vayáis enseñando lo que vais haciendo, ¿vale? Venga, adiós chicos, adiós chicas.